Importancia de manejar infecciones odontogénicas. Nosotros como clínicos y como odontólogos generales tenemos que aprender a manejar estos casos porque son muy continuos dentro de la clínica odontológica. ¿Cómo están? Buenas tardes. Así que para no mandarnos cagadas, entre comillas, tenemos que aprender a manejar estas infecciones. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con estas infecciones. Normalmente cuando existen infecciones odontogénicas estamos hablando de una hinchazón, una inflamación, algo muy doloroso que se presenta para el paciente. Normalmente los pacientes siempre van a llegar con un dolor exacerbado, ¿no? O en su caso van a llegar diciendo, ya se me ha hinchado, ya ha bajado, ya no me duele. Es por eso que recién he venido. Entonces son esos dos casos que se presentan, ¿no? Los dolores muy extremos, donde los pacientes eh, están a la cuenta, a punto de llorar por ese dolor, pacientes que incluso llegan zapateando a la clínica o al consultorio, y tenemos que saberlos manejar. No es solamente de ver la infección y medicar, o ver la infección y sacar bueno, en este caso, si es que la pieza es la causante de esta infección, pues sacar la pieza, no. Sino hay que saber qué parámetros tenemos que seguir, cuándo tenemos que hacer ciertas cosas y cuándo no. ¿Ya? Porque hay también momentos donde un odontólogo no se debe meter. ¿Por qué? Porque está muy comprometida en algunos casos la vida de este paciente. Entonces, dando ese preámbulo, aquí vemos una palabra en latín, ¿no? Que es ibi evacua, que significa evacuar. Evacuar todo aspecto en cuestión e inflamación. Donde existe inflamación, existe pus. Y por eso siempre hay que buscar evacuar ese concentrado de pus, de secreción purulémica. Ahora, dentro de la etopatogenia de estas infecciones odontogénicas, por si acaso estamos hablando de infecciones odontogénicas, si hablamos del término infecciones no odontogénicas, nos estamos refiriendo a causas externas, a causas exógenas. No nos estamos refiriendo a causas eh, del cuerpo mismo. Eso para que me entiendan. Ahora, ¿cuál va a ser su etopatogenia? Van a ser obviamente las causas que regularmente vemos nosotros dentro de lo que es la parte clínica de verdad. Vamos a ver para empezar unas causas pulpares, que es lo más básico, ¿no? Una causa pulpar, por ejemplo, una pulpitis incipiente, una pulpitis aguda, una pulpitis irreversible, una pulpitis abscedosa, una pulpitis ulcerosa, una pulpitis gangrenosa. Todos estos aspectos nos van a conllevar, si es que no son tratadas a tiempo estas piezas, obviamente primero se volverá una gangrena o se puede volver un quiste apical. Y posterior a ese puede desarrollar lo que es un absceso. Todo ese proceso se puede dar. Después vamos a ver procesos periodontales, procesos traumáticos, procesos, o bueno, en este caso, infección por vía retrógrada y también causas iatrogénicas, ¿no? Eso que nos llama la atención a nosotros bastante. Ahora, dentro de las causas pulpares, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo que les he dicho, ¿no? Caries profundas. Caries que incluso llegan a lo que es, en este caso, los túbulos dentinarios y automáticamente, ¿qué hacen las bacterias? Transminan, ¿no? Por esos conductos dentinarios. Recordemos que los conductos dentinarios están llenos de líquido y este líquido es un medio de transporte para estas bacterias. Estas bacterias lo hacen más fácil. ¿Para qué voy a seguir destruyendo tejidos si puedo pasar de aquí directamente hacia lo que es la pulpa y, bueno, proceder ya con mi trabajo como bacteria? Entonces, en estos casos, vamos a ver cavidades muy grandes, cavidades donde no sean de corta data, sino que son de hace 3 meses, 6 meses, que estaban así, incluso años. Pero en algunos casos se puede dar por traumatismo, que ahorita vamos a hablar, pero normalmente dentro de las causas pulpares vamos a tener a este tipo de reacciones, ya sea que puedan pasar a través de los conductos dentinarios o que directamente vayan a producir lo que es una caries penetrante donde puedan ingresar directamente a la cámara pulpar y por ende al conducto pulpar para empezar una infección, o bueno, en este caso primero producirán lo que es una necrosis pulpar a través de la licuefacción o producirán una pulpitis
ulcerativa, pueden producir una pulpitis abscesosa de acuerdo a la bacteria que ingrese, de acuerdo al ente patogénico que ingrese y además de acuerdo a la patogenicidad que yo tenga dentro de mi cavidad oral. Entonces no es lo mismo que a mí me dé una pulpitis que al de mi lado le dé una pulpitis. Van a ser cuadros totalmente diferentes. El mío se puede ir ya a una celulitis, pero el de mi lado tal vez se ha ido a una necrosis, no le ha causado mayor problema. Solamente le ha dolido 2 semanas, pero a mí me lleva doliendo ya 3 meses. Entonces, es muy diferente. Como les digo, cada paciente es un mundo distinto. Entonces, tendremos que aprender a manejar a cada uno de estos pacientes como tiene que ser para no tener problemas posteriores. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, manejamos a un paciente sin conocerlo, sin saber lo que es lo que normalmente ocurre, y para nuestra suerte, este paciente había sido un inmunodeprimido y bueno, yo lo atiendo porque estaba ya a punto de llorar el paciente frente a mí y yo lo atendí. Y es un paciente inmunodeprimido. Le he dado los antibióticos, pero ya después de haber hecho las maniobras o el tratamiento, si quieren llamarlo, y este paciente hace que la infección sea el doble. Entonces ya yo le sacaba la molestia, sí, ese día estaba tranquilo, pero al día siguiente se exacerba la infección y automáticamente, ¿qué es lo que pasa? Este paciente puede llegar a tener, bueno, en caso, a morir, a fallecer. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho un mal manejo clínico y también un mal manejo farmacológico. Entonces todo va de la mano, ¿no? Tanto lo que es el tratamiento clínico siempre va a ir acompañado con el tratamiento farmacológico. Como les digo, no somos dioses nosotros como para hacer todo con nuestras manos y pueda estar bien el paciente, pueda estar excelente. Ustedes se han dado cuenta aquí en la clínica de cirugía que normalmente nosotros podemos tener todos los cuidados del mundo, pero si mi paciente le vale, va a venir a sus 2, 3 días con su alveolitis. O hay casos que incluso están 10, 15 días con su alveolitis. Y para lo peor rajando, ¿no? Para uno. Dicen, me ha hecho él. Me ha hecho doler. Y ahora me sigue doliendo. Pero si no se ha cuidado, pues ya no es nuestro problema, ¿no? Pero lamentablemente la ley no lo ve así. La ley a nosotros nos va a poner como negligentes a la hora de realizar el tratamiento. Es por eso que al momento de manejar infecciones hay que tener mucho, demasiado cuidado. ¿Ya? Ahora, dentro de las causas periodontales, ¿qué vamos a ver? Obviamente vamos a ver lo que ya han visto, ¿no? En periodontitis, ya deben estar mareados y cansados de periodontitis. Yo no les voy a hablar mucho de este tema, porque ahorita incluso deben estar estudiando. Así que, bueno, pero normalmente, ¿qué es lo que se ve? Se ven agentes patógenos en cálculos y en placas, ¿no? Pero sobre todo en cálculo. Recordemos que el cálculo es la mineralización de aquellas bacterias que han colonizado ya lo que es, uno, el espacio biológico y dos, lo que es la parte supragingival y subgingival. Entonces, a partir de estas van a empezar un proceso dentro del periodonto, dentro de lo que es el sostén del diente. ¿Para qué? Para llegar a un conducto accesorio de la pieza o del diente que esté ahí y van a ingresar a través de ese conducto y van a empezar a formar lo que es ya la infección odontogénica, porque en este caso, si hablamos solamente de una periodontitis, no es una infección odontogénica, sino es solamente un proceso inflamatorio debido a que hay cálculo, o a que hay sarro, o a que hay tártaro, o a que hay placa. ¿Verdad? Entonces no les voy a hablar más de este tema porque ustedes ya dominan más que yo. Ahora, en la parte traumática, ¿no? Esta parte también es fundamental porque en algunos casos puede ser fracturas iatrogénicas, pero también pueden ser fracturas que haya padecido el paciente, ¿no? ¿Quién no está exento de, qué sé yo, caerse, golpearse, incluso en un accidente? Siempre pasa. Y aquí también en la clínica pasa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos luxando o estamos, en este caso, realizando tracción con el forceps. Realizamos la tracción, golpeamos el diente antagonista y podemos fracturar la pieza. Y si nosotros no tenemos esos cuidados, pues lo dejamos ahí la pieza, que nos importa, ya hemos sacado, ya he hecho mi técnica, que me importa, paciente, chao, nos vemos,
Y a la semana, a las 2 semanas, ese mismo paciente viene con su absceso, con su celulitis directamente. Y eso no sabe por qué el paciente, pero se da cuenta, cuando me han sacado me golpea de aquí arriba, pero también puede ser por un golpe, tal vez yo he ido a jugar fútbol, he ido a jugar futsal, y me han dado un codazo y bueno, he sentido un golpe fuerte, se ha fracturado la pieza. Bueno, no se mueve, está fija, está sólida, como pueden ver aquí, todavía tiene casi desde el tercio medio esta fractura horizontal y tiene un buen remanente. Puede ser que no se esté moviendo esto y puede ser que tampoco haya inflamación del periodonto, pero en algún caso, en este lado, si vemos esta radiolucidez, entonces vemos que hay acceso de las bacterias hacia esta fractura y por ende hacia el conducto pulpar. La vez que ingresa al conducto pulpar ya va a empezar a hacer su fiesta ahí. Entonces es más fácil, ¿no? Porque ya no pone resistencia el diente de la pieza dentaria. Entonces esos casos son los que normalmente se ven, ¿no? De radiolucidez. Después de traumatismos, como les digo, en las exodoncias hay que tener mucho cuidado al momento de utilizar elevadores, lo propio. No me tengo que apoyar, recuerden eso toda su vida, no me tengo que apoyar en la pieza vecina, me tengo que apoyar en la tabla ósea, en la cresta ósea. ¿Ya? Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Traumatismos, lo que les digo, ¿no? Que van a conllevar a una úlcera pulpar, van a conllevar a una pulpitis incipiente, por más que reconstruya este pedazo, el paciente haya venido con su pedazo, doctor, me he roto, se ha caído, hace 10 minutos, agarro, yo le coloco, esta pieza puede fracasar, puede fracasar. Entonces, automáticamente esta pieza va a entrar en un proceso pulpítico y posteriormente entrará a un proceso abscedoso. Entonces, son casos que también hay que tener sumo cuidado al momento de realizar. Bueno, si lo voy a hacer, bueno, haré la endodoncia nomás. Si lo voy a restaurar, si veo. Porque en algunos casos, ¿qué es lo que hacen, por ejemplo, los operatorios, los endodoncistas? Bueno, los endodoncistas no mucho, los operatorios, ¿no? Intentan salvar la vitalidad de la pieza, ¿no? Intentan salvar y dicen, pucha, no, está bien, no está sangrando, no hay mucha hemorragia, puedo hacer una protección pulpar directa, hago mi base cavitaria y restauro la pieza y se salva la pieza. Y sí, y le puede durar un buen tiempo, pero como también puede fracasar. ¿Ya? Entonces, en esos casos hay que manejar criterios muy grandes, ¿ya? Por ejemplo, en esta tenemos, por ejemplo, un cuernito pulpar nomás, ya, perfecto, puedo salvar la pieza, puedo salvar la vitalidad de esta pieza. Pero si me voy a esta pieza, no, pues ya toda la cámara está expuesta. Pues yo tampoco me voy a arriesgar y decir, sí, no está sangrando, está bonito, está rojito, ya. Esta es mi base cavitaria, lavado ya con hidróxido, todo, coloco mi base, restauro la pieza, todo bonito, se ve muy estético, pero no, es muy grande para que yo pueda hacer esa protección pulpar directa, esa PPD. Entonces prefiero, bueno, señor, va a disculpar, pero prefiero hacer el tratamiento no por ganar más, sino porque mi conciencia me va a corroer en la noche, me va a decir, pucha, podías haberle hecho, el paciente lo va a hacer sufrir de aquí a unos 2 meses y va a empezar a doler. Entonces son aspectos muy importantes, ¿no? Karina, como siempre, con su micrófono encendido. Y bueno, son cosas que pasan, ¿no? Son criterios que tenemos que manejar en el momento, en el instante. Y bueno, en algunos casos no elegimos lo correcto y bueno, lamentablemente ocasionamos algunos problemas posteriores, como ya puede ser una pulpitis o en el peor de los casos un absceso, una infección, ¿no? Ahora, por vía retrógrada, ¿qué significa esto? Normalmente cuando un paciente está ya congestionado, pónganle un resfrío común, ¿no? Me voy al COVID. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente cuando hay infecciones respiratorias, recordemos que ese moco que producimos son restos de bacterias. Entonces yo las voy expulsando mediante el moco, mediante flemas, y cuando llega un punto
estas bacterias tal vez se hacen resistentes a los medicamentos que yo estoy utilizando actualmente, que yo estoy tomando ahorita como paciente, y ya no me hace efecto. Y estas bacterias empiezan a dominar y empiezan a formar pus. ¿Qué es el significado de pus? Donde hay destrucción de tejido. Donde hay destrucción de tejido. Entonces empiezan a formar pus. Pero esto puede aprovechar y puede ser que yo tenga una caries aquí profunda, pero justo mi primer molar permanente, mi 16 o mi 26, está en contacto, tiene una comunicación bucosinusal, donde está la pus, y efectivamente esa pus llega hacia la pieza dental. Entonces, esa sinusitis que se me ha formado aquí en las fosas nasales pasa a la pieza, pasa a la pieza. Pero ¿cómo voy a diferenciar, doctor, si es de la pieza o si es del resfrío? Por el olor, por el olor. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hay sinusitis, si bien hay secreción purulenta, pero es inolora, no tiene olor. Y si tiene olor, no es fétido. A diferencia de las bacterias que están dentro de la pieza dentaria, que esas sí van a producir un olor terrible. Puede ser vía retrógrada de la pieza hacia el seno, sí se puede dar. Entonces, la pieza está con caries, han ingresado las bacterias, están empezando a formar un absceso, hay una pequeña celulitis, un flemón, y pasa, transmina hacia lo que es el seno maxilar y empieza a formarse la pus. Y yo cuando me limpio en las mañanas, cuando me limpio, cuando me agacho, empieza a salir la secreción de pus. Sanguinopurulenta, es una combinación. Pero tiene un olor fétido, totalmente fétido, entonces sé que es de la pieza. Entonces sé que primero tengo que tratar la pieza para después, obviamente, intentar y hacer lavados nasofaringios. Pero en esos casos hay que saber diferenciar de dónde está proveniendo ese absceso. Entonces hay ya un poquito de lo que es la vía retrógrada en cuestión a lo que es un absceso, ¿ya? O un absceso o una infección odontogénica. Ahora, las iatrogenias, ¿no? Que es nuestro de cada día también, porque siempre se nos va algo. ¿Cuántos aquí le han pinchado a su paciente equivocadamente su labia al querer llevar la jeringa? ¿Cuántos de ustedes? No van a decir dos o tres. Así por lo menos unos 15 personas de las 40 que han ido y ven, la han pinchado, o su labio, o su cachete. Entonces, ahí va una. Dos, en operatoria, en endodoncia, al utilizar la fresa de alta, hasta nosotros aquí, cuando hemos realizado lo que es el desgaste de los terceros molares para hacer lo que es la odontotomía o la odontosección, también hemos corrido por el mismo riesgo. ¿Y qué es lo que ha pasado en esta lengua, por ejemplo? Esta lengua, por ejemplo, es si bien iatrogénica, pero no odontogénica. ¿Cómo es eso, doctor? Obviamente que no es una infección que proviene de alguna pieza dentaria, sino que es debido a que yo con mi turbina le he perforado. O sea, se ha movido el paciente de golpe y le he perforado la lengua y a partir de esa lesión que yo le he hecho, han ingresado bacterias y han empezado a formar esta colección de pus. Esta colección de pus en la lengua, debido a ese iatrogenia. Ahora, otra iatrogenia que vemos, lo mismo, ¿no? Caries vemos, realizamos las obturaciones bien, y según nosotros hemos seguido todos los protocolos que debería haber seguido para realizar una buena obturación, un buen empaste. Pero ¿qué ha pasado? Tal vez me he excedido con el tiempo del ácido, tal vez no he colocado de la forma correcta el adhesivo, tal vez no he compactado correctamente la resina, y puede ser que haya por ahí ingreso de saliva, puede ser que haya tal vez por la proximidad de la pulpa y no he puesto base cavitaria, he irritado con mi ácido grabador y automáticamente esta pieza
si bien está bonita, restaurada, con full anatomía, pero de aquí a unos 3, 4 meses va a volver el proceso pulpítico y el proceso pulpítico puede ser que salte directamente a un proceso ábsedo. Entonces son ya tragedias que nosotros como odontólogos tenemos que tener en cuenta, que tenemos que tener mucho cuidado para no caer en eso, para no caer. Por eso siempre hay que tener cuidado, desde el momento en que colocamos la anestesia hasta la finalización del tratamiento, ¿no? Es por eso que normalmente yo les pedía, ¿no? Hagan hacer cucharas a sus pacientes con clorexidina por 1 minuto, hasta que ustedes estén cargando su carpul, hasta que estén viendo si entra la aguja, no entra la aguja, hasta que estén sacando su material. Bueno, toma testito. El paciente bien feliz, estar enjuagándose su boca hasta que ustedes estén hueveando, literal. Pero eso nos va a ayudar a nosotros a qué? A bajar la concentración de bacterias en la cavidad oral. Y eso automáticamente es una gran ayuda para nosotros. ¿Por qué? Porque si yo llego a hacer una lesión, ya sea con la aguja, ya sea con la turbina, ya sea con cualquier otro objeto, con la sonda, con lo que sea, pues automáticamente estoy seguro que la gran cantidad de bacterias, el kilo de bacterias que tendría que haber en la cavidad oral, pues no está ni la mitad. ¿Por qué? Porque ya se ha limpiado con la clorexidina. No, por eso también es que se aconseja hacer la antisepsia. ¿Con qué? Con agentes que son bactericidas y bacteriostáticos. Entre estos, ¿quiénes están? Ustedes ya saben, ¿no? Porque ya saben que es asepsia, que es y todo esto ya saben. Yo también lo voy a explicar. Pero por eso se pide que se haga ese procedimiento de antisepsia. No es porque, él va a estar pidiendo otros. No, sino todo tiene un porqué. Entonces, en esos aspectos nosotros tenemos que ser un poco más conscientes, ¿no? Y decir, no, lo hago por el bien de mi paciente, y no solamente por el bien de mi paciente, sino por mi bien, porque si yo llego a producir algo a mi paciente, ¿a quién le va a caer el peso? A mí. Por más que tu paciente ya tenga una infección, tenga una inflamación, tenga dolor, pero eso va a ser recurrente, o sea, va a ser por un tiempo y listo, y pare de contar. Pero a vos que te caiga la justicia te va a hacer volar tu diploma, te va a hacer volar tu título, te va a hacer volar tu matrícula. ¿Qué vas a hacer sin eso? Nada, ya no vas a ejercer la profesión. Entonces, es por eso que hay que tener sumo cuidado en cuestión a lo que es las iatrogenias. Por favor, ¿ok? Esto es para todos, porque todos van a hacer operatoria, todos van a hacer ortodoncia, todos van a hacer cirugía, todos van a hacer. Dudo mucho que uno me diga, yo voy a ser ortodoncista y no, nunca voy a hacer operatoria. Y la colocación de brackets, ¿qué es? No es solamente ortodoncia, sino es también parte operatoria. No son cosas que se dan, ¿no? Y obviamente también vamos a ver este tipo de trabajos, ¿no? Lamentables que se dan dentro de lo que es los consultorios de algunos colegas, donde se hacen cualquier tipo de trabajos, ¿no? Lo hacen por hacer, sin estética, sin armonía, y estos casos también producen lo que son infecciones. Obviamente, ¿por qué? Porque está en contacto directo con la mucosa. Obviamente, tal vez no sea de causa odontogénica, sino sea de una causa exógena. Entonces, automáticamente, nosotros tenemos que tener en cuenta estos temas. Entonces, si es que nos viene un paciente así, pues bueno, nosotros de buen corazón le diremos, pues, señor, señora, mire, esto no le ayuda. Cambiaremos, mejoraremos, arreglaremos de alguna forma. Pero tampoco va a venir la paciente y le va a decir, ¿para qué? No. O tal vez nos diga, no tengo dinero. Bueno, entonces por lo menos pues buscaré una continuidad del margen gingival para que no tenga problemas. ¿Sí? Entonces, eso, ¿ya? Hasta ahí lo que es la introducción a lo que son infecciones odontogénicas. Vamos a pasar a la parte de lo que es bacteriología. Y sí, sé que se van a aburrir un poco porque es muy tedioso esta parte de bacteriología. Vamos a hablar de puras bacterias, así, literal, puras bacterias. Tal vez encontremos alguna espora por ahí, pero la mayoría son bacterias. Así que lo voy a tratar de la forma más rápida y más sencilla que la pueda dar, ¿ok? Bueno, para empezar tenemos que diferenciar que tenemos dos tipos de bacterias en nuestro organismo.
Tenemos bacterias facultativas y tenemos bacterias estrictas. ¿Cuál es la diferencia? Que las bacterias facultativas, acuérdense de esto, las bacterias facultativas pueden vivir tanto en lugares con oxígeno como en lugares ausentes de oxígeno. Estas son las facultativas. Entonces, viven con oxígeno y sin oxígeno, en palabras simples. Y las estrictas son aquellas que son específicas, o son aerobias, ahorita vamos a hablar de qué es aerobio, anaerobio, o son aerobias o son anaerobias. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Obviamente estas estrictas o solamente puede vivir donde hay oxígeno o solamente puede vivir donde no hay oxígeno. Pero no pueden ser como las facultativas, que las facultativas pueden estar en ambos ambientes o en ambos hábitats sin problemas. Pero estas otras, las estrictas, no pueden hacer ese cambio de oxígeno a no oxígeno. ¿Por qué? Porque van a morir, les altera su código genético. ¿Ya? Dentro de las bacterias vamos a encontrar 340 especies de bacterias, ¿no? Obviamente especies. Dentro de esas especies hay también sus subgéneros. Entonces, este es todo un chenco de bacterias que tendríamos que conocer si es que queremos saber. Pero de estas 340, 20 son las que son realmente patógenas para nosotros. Pero así también como hay patógenas, hay también bacterias que son saludables para nosotros. Y entre esas están las que habitan, ¿no?, en nuestro tracto intestinal. Ahí tenemos ese claro ejemplo. Ahora, dentro de nuestra ectopatogenia también, ¿a quiénes vamos a tener? A cocos gram positivos aerobios, cocos gram positivos anaerobios, ausentes de aire, y bacilos gram negativos anaerobios, ¿no? De tipo de infección endógena. ¿A qué se refiere con endógenos? Que está dentro de mí, que está bueno, en este caso, que está habitando dentro de mi cavidad oral, dentro de mi tracto respiratorio, dentro de mi tracto digestivo, la tengo ahí a la bacteria. La tengo. Solamente que esta bacteria obviamente es oportunista. Y si no le doy la oportunidad, pues no va a hacer nada. Entonces recuerda ese término de endógeno. ¿Ya? Ahora, dentro de los aerobios frecuentes, aquí nos vamos a tener a los estreptococos en un 70%. Recordemos que los estreptococos son los que predominan casi todo nuestro organismo, porque son también los causantes de lo que son las artritis, las reumatoides. Vamos a tener los estafilococos en un 5%, y bueno, gérmenes que son muy poco hallados son la Neisseria, la Corynebacterium y el Haemophilus. ¿Ya? Dentro de los anaerobios, aquí me falta una letra, dentro de los anaerobios vamos a encontrar los gram positivos y los gram negativos. Entre los gram positivos, los streptococos y los pseudostreptococos. Y los gram negativos, que son de gran importancia para nosotros, están las prebotellas, las porfiromonas y los fusobacterios. ¿Ya? Todas estas vamos a encontrar. Ahora, vamos con otros términos, vamos a seguir conociendo. Para empezar, uno, inmunodeprimido. ¿Ya? Inmunodeprimido. ¿A qué hace referencia el inmunodeprimido? A que es una persona que tiene una enfermedad de base crónica, ¿no? Una enfermedad de base crónica. ¿Cómo cuál? Puede ser que sea VIH positivo, tenga el virus de la inmunodeficiencia humana. Puede ser que el paciente sea obeso. Puede ser que el paciente tenga un EPOC alto. Puede ser que el paciente también sea diabético, tanto tipo 1, tipo 2. Puede ser que el paciente tenga problemas cardíacos, tenga insuficiencia cardíaca, tenga insuficiencia renal, tenga insuficiencia respiratoria. Entonces, todos estos pacientes son inmunodeprimidos. ¿Ya? Todos esos pacientes son inmunodeprimidos. ¿Por qué? Porque su cuerpo, su organismo, no funciona como el de una persona normal. Entonces está alterado. Y el inmunocompetente es aquella persona que tiene la salud para defender su organismo, para defender.
Puede ser que esté loco, que sea un drogadicto, un borracho, lo que quiera, ¿no? Pero sus defensas están pues, al hilo, al pie. Entonces, ese es el inmunocompetente. ¿Ya? El inmunocompetente. ¿Cuándo se altera esto? ¿Cuándo se altera esto? El inmunodeprimido, bueno, no se le puede afectar más de lo que ya está, ¿no? A base de medicamentos. Pero al inmunocompetente, si le llegara, por ejemplo, a pasar y tenga una infección odontogénica, recuerden, sus neutrófilos, sus leucocitos se van a disparar. Uno. ¿Por qué? Porque están yendo a defender. Se disparan. Y yo le meto antibiótico más, para ayudar, le doy el antibiótico. Este paciente que es inmunocompetente, con la ayuda de los antibióticos, lo que ha subido, lo que ha repuntado de sus defensas, va a empezar a bajar, va a empezar a descender. ¿Para qué? Para que el antibiótico entre y haga el efecto. ¿Qué va a pasar ahí? Va a pasar que este paciente, de lo que tenía sus defensas altas, va a tener un descenso de estas defensas. Y póngale que tendría que tener 5.000, ha subido a 8.000 y ahora va a bajar hasta 4.000, 3.800 va a bajar, pero va a bajar mientras utilice el antibiótico. Va a dejar de utilizar el antibiótico y recién su organismo va a regular nuevamente esos anticuerpos. Entonces, otros dos términos que ya conocen. Y aquí está, ¿no? Una bacteria que es importante para todos, ¿no? Para todos, absolutamente para todos, no solamente para nosotros los odontólogos, sino para los médicos también. Y es el Campylobacter rectus. ¿Y de qué se encarga este Campylobacter? Aporta con nutrientes y vitamina K. Y vitamina K. Además, que miren, eliminan ciertas bacterias gram positivas. Entonces, así como tenemos bacterias buenas, tenemos también bacterias malas, oportunistas y agresivas, ¿no? En algunos casos que hay bacterias muy agresivas también. Entonces, nos damos cuenta que hay bacterias buenas que habitan lo que es la cavidad bucal. Ahora, voy a crear un nuevo link. Les paso, chicos.
Ok, continuamos. Bueno, dentro de las infecciones odontogénicas, bueno, ¿qué es una infección odontogénica? Para empezar, ¿no? Es de una causa endógena, ¿no? Que empieza dentro de nosotros, biológicamente dinámica. ¿Qué significa? Que depende de varias cosas para que se dé, no solamente de la presencia de las bacterias, sino que depende que haya otras cositas, o algún, por ejemplo, un descenso de las defensas, puede ser que me haya resfriado, puede ser que me haya enfermado de algo, lo que sea, cualquier cosa, pero la cosa es que mis defensas han bajado. Entonces ya aprovechen ese momento, justo la pieza está ahí con un proceso pulpar, y bueno, el proceso pulpar lo mandan al diablo y dicen, vamos a hacer una pulpitis abscedosa, y empiezan con el proceso abscedoso, pasa hacia lo que es el ápice y empiezan a formar lo que ya puede ser en este caso un granuloma, podrían formar un quiste, podrían formar también lo que es una pulpitis gangrenosa, y en el peor de los casos, un absceso y una celulitis, ¿no? Es por eso que es dinámica, ¿ya? Polimicrobiana, porque está compuesto por un montón de bacterias que ahorita vamos a ver. Mixta con predominio de la flora anaerobia, ¿no? Y vamos con más términos. Esos términos yo creo que los dominan, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando decimos aerobio y a qué nos referimos cuando decimos anaerobios? Aerobio significa que lugar o hábitat donde existe la presencia de oxígeno. Y anaerobio significa el hábitat donde no existe o existe ausencia de oxígeno. Entonces, de acuerdo a esto, de acuerdo a estos parámetros y de acuerdo a estos otros que vimos aquí arriba, de lo que hemos visto, ¿no? Tanto facultativas y estrictas, vamos a ir dando una clasificación de los agentes patógenos o bacterianos. Vamos a hablar de lo que son los grupos gram positivos anaerobios facultativos. ¿Eso qué significa? Que puede vivir tanto en oxígeno como en ausencia de oxígeno. Entonces, dentro de esto, vamos a tener, para empezar, a lo que son los estafilococos, ¿no? Y dentro de este, al aereus, ¿no? Que habita ¿dónde? En el intestino, en el tracto intestinal, en lo que es el aparato respiratorio también, y en los tegumentos cutáneos. Dentro de los tegumentos cutáneos significa que habita en los labios, en la nariz, incluso en las mejillas, puede estar en nuestras manos. Y esto ahorita les voy a comentar, ¿no? Para que un poquito no se atufen con todos estos nombres. Vamos a ver también lo que es el estafilococcus dermidis, ¿no? Su nombre lo dice dermidis, habita en la piel, en las membranas de la mucosa. Y bueno, estos dos son sensibles a las penicilinas, a todas las penicilinas, pero es resistente a una, a la meticilina. Ahora me voy a lo que les quería comentar, ¿no? En estos casos, por ejemplo, lamentablemente, dentro de nuestra sociedad boliviana, acostumbramos siempre a contaminar al vecino. ¿Por qué? Porque, bueno, en este caso ni al vecino, ¿no? Sino a la misma familia. Cuando un bebé nace, o un recién nacido está ahí en proceso de crecimiento, incluso hasta sus 2, 3 años, les dan besos, ¿no? Si no es en su mejilla, es directamente en la boca, e incluso he visto casos donde al niño le dicen, no, despedite bien de tu abuela, y el niño va y le da un beso directamente en la boca a la abuela, sin saber que la abuela ha pasado por 2 abscesos, ha pasado por procesos inflamatorios en su cavidad oral, y toda esa flora le está pasando al niño. Obviamente esa flora va a ingresar y va a empezar a reproducirse. Obviamente estará en un medio pasivo hasta encontrar la oportunidad y ¡pum! Entonces ahí hay que tener cuidado. Y otra cosa, ¿no? Tal vez los que iban a fiesta constantemente antes de la pandemia, pues me van a dar la palabra y me van a decir sí. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Cuando uno va a una fiesta, va a una farra, va al baño, utiliza el baño, no hay agua casualmente en el baño, y va donde su pareja y le agarra su mano todavía, ay, mi amorcito, ¡mua! Le besa, ¿no? Su mano, pocha, ya, imagínate la cantidad de bacterias que te estás pasando, que te estás metiendo. Pero aún así, sobrevivimos. Eso es lo irónico, ¿no? Eso es lo que va pasando.
Es un poquito para que se vayan distrayendo. Ahora, también vamos a encontrar lo que son estreptococos, ¿no? Y en esta vamos a encontrar según actividad hemolítica, según características inmunológicas y también según actividad fisiológica. Entonces, empecemos con la segunda actividad hemolítica. Solamente encontramos tres: alfa, beta y gamma. No se encuentra la delta aquí. Entonces, alfa, beta y gamma. Nada más, son tres. Según las características inmunológicas, son 13 grupos, pero de estos 13 grupos son las tres más importantes. El grupo A, donde está el Streptococcus pyogenes, es hemolítico. El grupo D, donde está el Enterococcus fecalis y el Enterococcus faecio. Y el grupo 0, donde está un grupo diverso de bacterias. Del grupo D, un poquito me voy a quedar aquí en el grupo D. ¿Por qué? Porque este grupo D, si se dan cuenta, tiene un nombre especial, el Enterococcus fecalis. Este Enterococcus fecalis habita en nuestra cavidad oral, pero también habita a nivel de nuestro recto. Entonces encontramos también el Enterococcus fecalis. Y normalmente cuando nos da un absceso dentoalveolar, tiene un olor muy putrefacto, demasiado putrefacto. ¿Y quién es el causante de este olor? Pues ahí les presento. Es el Enterococcus fecalis, el encargado de producir el mal olor al absceso dentoalveolar. Es terriblemente oloroso. Si no lo han sentido en endodoncia, hijos míos, que les vaya bien, porque lo van a dejar impregnado su consultorio si es que algún día hacen la apertura y el drenaje. Este Enterococcus fecalis o puede salir en forma de gas, eso más me olvidaba, en forma de gas, o puede salir en forma de pus. Entonces puede ser que sea un absceso mixto, o sea, líquido gaseoso, pero o puede ser también solamente gaseoso, o también puede ser solamente purulento. Pero normalmente cuando es gaseoso es donde este olor sale como... ¿En quienes normalmente se ve? En personas que tienen descuidada su higiene oral. Entonces, sobre todo en niños de la periferia podemos ver esto, podemos ver en algunos casos en las personas del campo, pero también se puede observar en pacientes que son totalmente descuidados. Hay ese olor muy útil, pero horrible, horrible, es terrible. Así que algunas veces que van a hacer apertura y drenaje, colóquense, aunque sea una máscara, lo que sea, pero algo que les ayude a soportar el dolor para que puedan realizar el drenaje correspondiente. ¿Ok? Y bueno, dentro de lo que les decía, la actividad fisiológica, pues vamos a encontrar lo que es, ¿no? A ver, ya, vamos a encontrar a lo que es agentes biogénicos, a los viridans, a los enterocócicos y a los en su mayoría son alfa hemolíticos. ¿Ya? Son muy pocos beta y casi muy contaditos son los gamma. ¿Ya? Son más alfa y beta, ¿ya? Pero sobre todo en este caso los que predominan son alfa. ¿Qué más vamos a encontrar? Dentro del grupo de los mutans, de los Streptococcus mutans, vamos a encontrar dos: el mutans y vamos a encontrar el sobrinus. Y dentro del grupo oralis vamos a encontrar al sanguis, al mitis, al oralis y al pneumoniae. Todos estos nombres lo han debido escuchar en periodoncia y en endodoncia. ¿Ya? Estas bacterias son las causantes de la endocarditis bacteriana subaguda. Y esto tiene que quedar en claro. Normalmente el Streptococcus sanguis y el mitis habitan en lo que son los cálculos subgingivales de la cavidad oral. Es por eso que yo les digo, ¿no? Cuando vean a un paciente con cálculo y necesite exodoncia, por favor háganle por el bien de él el raspado y el alisado. Y boten esos cálculos antes que el paciente se los haga pasar o ingresen por vía sanguínea directa, porque todo ese pedazo de cálculo que han debido hacer saltar ustedes, por ejemplo, en periodoncia, saltan, ¿no? Como si fuera un corcho o una tapa, pum, voilà. Todo eso es una colección, son colonias y colonias de bacterias. Y dentro de esas colonias les apuesto que hay colonias de sanguis o de mitis. Y estas pues no son nada buenas.
cuando entran a lo que es el riego sanguíneo, ingresan al riego sanguíneo y son dados. Y por eso también que los abscesos no pueden entrar pues o la celulitis y abscesos no pueden ingresar directamente al torrente sanguíneo, les cuesta, buscan la forma, pero no pueden. Y es por eso que nosotros nos mantenemos un poco a salvo, porque ahorita les voy a contar por qué. Pero en este caso, el Streptococcus sanis y el mitis son los más desgraciados que pueden desgraciarte a un paciente, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que es la endocarditis bacteriana producida por estas tres, ¿ya? Creo que les pregunten el examen. Entonces, me han parado la oreja. Dentro del grupo salivario vamos a encontrar lo que es, bueno, estos son de baja patogenicidad, nada de relevancia. Dentro de los grupos milieri vamos a encontrar el Streptococcus caltestiatus, al anginosus y al intermedios. Y estos van a producir, obviamente, infecciones, pero a distancia, retrógradas, lo que hemos hablado hace rato. ¿Ya? Van a producir infecciones cérvico-faciales y cerebrales. Estas, los milieri, ¿ya? Recuerden, ¿por qué? Porque un absceso, cuando se forma una celulitis, no está pues en contacto directo, como les digo, con las arterias, con las venas. Esa es la ventaja, porque si llegara directamente a una arteria, ya sea ni siquiera una arteria principal, una arteria colateral o una arteriola, que es secundaria, nos hace bolsa. Entramos en septicemia y ya fuimos, así de simple. Es por eso que el organismo es tan inteligente, y ahorita se van a dar cuenta por qué, por lo que les voy explicando, se van a dar cuenta por qué la mayoría de los pacientes se salvan o llegan a salvarse. Es muy raro el paciente que muere. Sí puede fallecer por una infección oncogénica, sí, hay fallecimientos por infecciones oncogénicas. ¿Pero por qué? Porque esa infección ha llegado al tracto respiratorio, en su caso, ha llegado a lo que es la cavidad craneana. ¿A través de dónde, pero doctor? Ustedes ya conocen anatomía mejor que yo. Llega a través de conductos, conductillos, por donde pasan arterias, venas y nervios. Llega a través de hendiduras y demás. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Dentro de los cocos gram positivos anaerobios estrictos, ya estamos hablando estrictos, entonces encontramos, ¿no? Al Peptococcus y al Peptostreptococcus. Estos más que todo están en las infecciones odontogénicas y también se encuentran en la osteomelitis. ¿Ya? Y vamos a encontrar dos tipos, ¿no? Unos que son anaerobios y dos que son los micros. Nada más. Este ya lo hemos visto, este ya lo hemos acabado de ver. Ahora, si los cocos gram negativos anaerobios estrictos. Anaerobios estrictos. Vamos a encontrar lo que son la Bellonella, que es una de las que predomina, y ahí está justamente, ¿no? Su dibujo de la Bellonella. Bueno, no es dibujo, ¿no? Es la imagen de lo que le han hecho en microbiología. Y bueno, este se encuentra en el tracto intestinal, genitourinal, respiratorio y obviamente en la cavidad oral. Los bacilos gram positivos anaerobios facultativos, entre estos vamos a encontrar lactobacillus, las Propionibacterium, las Corynebacterium y las Actinomyces. Ahora aquí dice, ¿no? La Propionibacterium, estimula el crecimiento de atmósferas aerobias, de 5 a 10%, pero con presencia de dióxido de carbono. Y estas son pues las causantes de las actinomyces cérvico-faciales. ¿Ya? La propia bacteria. Ahora vamos a hablar de los bacilos gram negativos esporulados, anaerobios facultativos. Actinobacillus, para empezar. Habita en la cavidad oral y tenemos aquí dos. Para empezar, el Lactinobacillus actinomyces tecomitans, que lo conoce, no van a decir que no. Y después, y este viene acompañado del Actinomyces israelí, ¿ya?
que son etiopatogénicos de quién? De la periodontitis agresiva, juvenil y del adulto. Entonces, estas dos van a encontrar siempre de la mano cuando haya una periodontitis muy agresiva, en el tanto joven como en el adulto. Y el Haemophilus, ¿no? Que son los causantes de la pericoronaritis del cordal y sinusitis del maxilar. También van a producir lo que es el síndrome de Papillon-Lefebvre, que este síndrome de Papillon-Lefebvre sobre todo se ve en niños de 1 a 3 años. ¿Ya? Entonces, todas estas características, como pueden darse cuenta, hay bacterias que son un poco más agresivas, que van a formar una patogenia exclusiva, como otras que van a necesitar de dos y ir de la mano para formar otra, como otras que, bueno, no van a hacer casi nada al respecto, ¿no? Y solamente están ahí habitando. Los bacilos gram negativos esporulados, anaerobios estrictos, ¿ya? Aquí vamos a encontrar solamente el Clostridium, que forma parte de la placa subgingival. Entonces, en este caso, es anaerobio, ¿no? Su término anaerobio porque está subgingivalmente. Ahora vamos a encontrar también lo que son los bacilos gram negativos anaerobios estrictos, y aquí entran algunos conocidos que ustedes tienen ya por parte de periodoncia y endodoncia. ¿Cuáles son? Para empezar, tenemos a la famosísima prebotella, ¿no? La prebotella, y entre estas la prebotella melaninogénica, perdón, melaninogénica. Vamos a encontrar la prebotella intermedia, la dentícula y la de Loeschini. Estas, 1, 2, 3, 4, se pigmentan cuando se les hace el estudio histológico. Sí se pigmentan. Pero estas otras tres, la oralis, la oris y la buccae, no se pigmentan, ¿ya? Pero estas sí ya tienen una mayor relevancia. ¿Por qué? Porque son más agresivas. Ahora, dentro de las porfiromonas, vamos a encontrar la porfiromona gingivalis, acharalotis y endodontalis, ¿no? Esta endodontalis, sobre todo, ¿en dónde la van a ver? La van a ver en endodoncia. Cuando haya, por ejemplo, una liquefacción de lo que es la pulpa, ahí la van a encontrar a la porfiromonas endodontalis. Dentro de los bacteroides tenemos al Forsythus, que produce la periodontitis refractaria, y al bacteroide fragilis. Y dentro del Fusobacterium tenemos a uno que es de relevancia, ¿no? Al Fusobacterium nucleatum. ¿Sí? Hasta ahí todo lo que concierne a bacteriología. Y aquí solamente les voy a hablar de dos términos que vamos a empezar a manejar para la parte farmacológica. Porque mañana les voy a dar farmacología. Vamos a hablar, uno, de qué es bactericida y de qué es bacteriostático, ¿no? Algunos tal vez por criterio ya lo conocen. Bactericida significa que tiene la capacidad de matar, destruir a la bacteria. Mientras que el bacteriostático tiene la capacidad de inhibir la acción que tiene esa bacteria para evitar ya sea su replicación o que actúe de forma patógena. Entonces, esos otros dos términos que vamos a ir manejando, ¿ya? Dentro de los mecanismos de resistencia, ¿no? El mecanismo de resistencia de cualquier bacteria depende de varios factores, ¿ya? Depende de varios factores. Uno, para empezar, lo que normalmente nos lleva, ¿no? a las personas. Y cuando fue, no me acuerdo, anteayer creo que fui a la farmacia y era pues una fila ni que vacunas, así. Y era, ¿por qué? Porque la mayoría de la gente se está resfriando, y al estar resfriado y al no querer ir a los hospitales para que no les digan es COVID, pues están empezando a automedicarse. Y es eso de ahí que partimos la resistencia de los antibióticos, ¿no? Hay muchas personas que piensan que un resfrío es bacteriano y le meten antibiótico como si fuera tostada, ¿no? Un resfrío puede ser bacteriano como puede ser vírico. Entonces depende, hay que saber. Pero en estos casos la gente normalmente se deja llevar y bueno, va y le dice, ¿no? a la persona que atiende en la farmacia,
Hay algo para el resfrío, por favor. Y ellos, lo más comercial, ¿no? Esos ratitos sacan sus Resfrianex, sacan sus Flavicol, sacan sus LHs. Claro, felices ellos, ¿por qué? Porque están vendiendo. Pero es desgracia para la gente, ¿por qué? Porque piensan que es un resfrío, ni siquiera es un resfrío, puede ser otra cosa. Entonces, aquí ya vamos a ir tocando algunas cosas muy precisas, como que es la llegada al punto diana. ¿A qué se refiere con la llegada al punto diana? Que el antibiótico que nosotros estamos consumiendo no puede llegar, no puede, en este caso, pasar las membranas necesarias para llegar al punto de infección. Eso es, la llegada al punto diana no puede llegar justo a ese punto para hacer su acción. Y listo, y se pierde. La permeabilidad celular acompañada de la llegada del punto diana. Al no poder pasar lo que son las membranas celulares, las membranas de las arterias y demás, ahí también viene la permeabilidad celular y tampoco les ayuda, ¿no? Y el bombeo activo, por ejemplo, que es la entrada y salida, el intercambio de las células, y en este caso las tetraciclinas, que son muy buenas para nosotros, nos ayuda bastante, pero en este caso las tetraciclinas, por esa perfusión que hay, esa bomba activa de salir y entrar de la célula, al estar haciendo ese cambio, se pierde su acción. Y llega al punto diana y ya no hace la acción que quiere. Inactivador enzimático. Algunas bacterias tienen activador, bueno, producen enzimas que son exclusivas para algunos antimicrobianos. Y esas enzimas, al producirse, ¿qué hacen? Se van donde el antibiótico y se pegan al antibiótico y no le dejan hacer su efecto. Y se queda ahí la bacteria feliz. Entonces son varios aspectos que tenemos que ir conociendo ya para llegar a la parte de farmacología, para que no se me pierdan, para que no se me pierdan. ¿Ok? Y bueno, la imagen es clara, ¿no? La bacteria sacándoles la mugre a los antibióticos, a los comprimidos, a lo que quieren. Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que es la infección odontogénica circunscrita. Su nombre lo dice, ¿no? Circunscrito, que está en un espacio. Es una fase evolutiva en la que ya ha traspasado la barrera que supone el periósteo. Ahorita vamos a explicar un poquito más. Y queda situado entre este y la fibromucosa. Ya está en un espacio entre la fibromucosa y el periósteo. Pero primero en formar lo que es un flemón y luego un absceso. Ya, para que me entiendan. Contexto. Me voy a saltar un poquito. Estamos acá. Para empezar, siempre que hablamos de una infección odontogénica, es pues del diente. Ha empezado en el diente. ¿Ya? Yo no puedo hablar de infección odontogénica si me ha venido a picar una araña, si me ha venido a picar qué sé yo, un mosquito, una abeja en mi cachete, así. No, eso nada que ver con la odontogénica. Eso solamente es un absceso y es una reacción exógena, pero del diente es endógeno. Entonces, eso es una infección odontogénica, ¿ya? Ahora, imagínense, aquí empieza en el ápice de la pieza dentaria y de ahí se empieza a diseminar hacia dónde, hacia los tegumentos óseos. Se disemina hacia el tegumento óseo, se hace un caminito. ¿Se hace un caminito para qué? Para llegar al periósteo y el periósteo se hincha, se inflama. Y ustedes recuerden que el periósteo es una capa multipotencial que está pegada al hueso. Y esta pues no se puede separar así nomás, por eso les digo, ¿no ve? Cuando ingreses y choques con hueso, separa 1 o 2 milímetros y recién inyecta, porque si vos chocas aquí y te ingresas dentro del periósteo, inyectas, este periósteo se va a separar y va a doler, y va a doler. Y es ahí, en esta fase, donde es dolorosa, donde es dolorosa. Y para posteriormente ya formar y pasar a lo que es la parte, en este caso, submucoso o subcutáneo,
de acuerdo a la posición que estemos, para, bueno, en este caso, recién hablar de lo que es un flemón y en algunos casos un absceso, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de un flemón. A partir de ahí, ¿ok? Ahora, vamos a encontrar etapas clínicas dentro de lo que es las infecciones odontogénicas. Para empezar, la primera, que es la inoculación y contaminación. Estos términos son muy conocidos, ¿no? Gracias al COVID, eso es lo bueno. Gracias al COVID, algo bueno. La inoculación o contaminación, ¿no? Que es obviamente que un lugar por donde ha entrado la bacteria, hacer su efecto y van a hacer su fiesta dentro del diente. Esa es la inoculación. La bacteria ha ingresado y se va a empezar a replicar, ¿no? Va a empezar a formar sus colonias y automáticamente va a empezar a ser patógeno. La parte clínica, donde ya se va a empezar a manifestar, ya sea a través de signos o a través de síntomas. Puede ser que el paciente lo sienta su diente crecido, puede ser que le duela al tocar con la lengua, puede ser que le duela cuando, incluso cuando esté hablando, porque choca con el de arriba y le duele, no. Entonces, todo eso ya vemos en la parte clínica. Y la parte de la parte de la resolución donde ya se sana o donde ya este proceso va desapareciendo totalmente. ¿Ya? La inoculación, como les digo, ¿no? Empieza a través ya de una prepatología que ya ha existido, como puede ser en este caso una caries, ahí en la imagen estamos viendo una caries dentinaria profunda, y ustedes ya saben, las bacterias pasan lo que son los conductos dentinarios o penetran directamente a lo que es la cámara pulpar y empiezan a ser trizas, lo que es la pulpa. Bueno, pueden producir una necrosis, pueden producir una pulpitis abscesosa, una pulpitis ulcerosa, un pólipo pulpar, todas estas cosas, pero sobre todo aquí lo que más nos va a llevar la atención va a ser una pulpitis abscesosa y una pulpitis ulcerativa, que son las dos que van a conllevar a la formación de una pulpitis gangrenosa y de un quiste pulpar. Y a partir de estos dos se puede formar lo que es un absceso dentoapical, ¿ok? Un absceso apical. ¿Ya? No es lo mismo que yo hable de un absceso dentoalveolar a que yo hable de un absceso apical. Son términos totalmente diferentes, por si acaso. ¿Ya? Pero la inoculación va a través de estos medios. Puede ser que también el paciente se haya roto el diente, lo que hemos visto hace rato. Se ha fracturado la pieza, se ha roto, se ha quebrado el diente. ¿Qué ha pasado? Bueno, ha habido pues acceso hacia la cámara pulpar, las bacterias han ingresado y ha empezado la fiesta ahí adentro. Entonces ya empieza ahí la inoculación y la contaminación de lo que es el ápice y el periápice. ¿Okay? En la parte clínica vamos a ver estos dos casos, ¿no? En este caso, aquí en la derecha vamos a ver lo que es un flemón para empezar. Este es un flemón. Ahorita les voy a dar los conceptos. Y después vamos a ver, después de un flemón, viene lo que es una celulitis. Esto, ¿no? Que es la inflamación casi de toda la cara o todo el cachete. Aquí me ha crecido, te parezco Kiko y bueno. Son cosas que normalmente vemos en consultorio, ¿ya? Sí, sí tienen que estar preparados para esto. Y la resolución, ¿no? Depende del caso, pues la resolución será a través de medicamentos, será a través de una antibioterapia, será a través de internación hospitalaria, será a través de una forma quirúrgica o tal vez sea solamente con la necesidad de antibióticos. Dependerá de eso. O tal vez, inclusive, por obra y gracia del Espíritu Santo y de nuestro organismo, pues se crea una fístula, y bueno, una fístula natural que el mismo organismo produce para empezar a expulsar la pus, ya sea extra o intraoral, pero esa es ya parte de la resolución que se puede dar en este caso de infecciones. Ahora, aquí están los conceptos, lo que nos importa, ¿no? ¿Qué es, quién es, cuándo es, cómo es? Periodontitis no les voy a preguntar, porque es ya saben, ¿no? Es de memoria, deben saber ahí. Ahorita incluso están estudiando algunos, estudiando más chicos. Pero ya nos vamos a lo que nos importa. ¿Qué es la celulitis? ¿Qué es la celulitis? Es la inflamación, esta está en forma full resumida, ¿no? Lo más importante. Inflamación de tejido celular subcutáneo.
No, muy sencillo, muy sencillo. Es la inflamación que se presenta a nivel del tejido celular subcutáneo. Ahorita vamos a decir cuál es la diferencia. El flemón es la inflamación del tejido conectivo. Se encuentra por debajo de lo que es el tejido subcutáneo y por encima de lo que es el subaponeurótico. Oh, perdón, al revés. Debajo del subaponeurótico y debajo del subcutáneo por encima del subperióstico. Ese es el flemón. ¿Ya? Ese es el flemón. No se me confundan. Vuelvo a repetir. Por debajo del subcutáneo y del subaponeurótico, por debajo de estos dos, y por encima del subperióstico. Subperióstico. ¿Ok? Eso me falta. Y el absceso que es la acumulación delimitada de pus en un tejido vivo. Esos son los tres conceptos que tenemos que dominar, ¿ya? El flemón, la celulitis y el absceso. En los casos, normalmente, siempre se va a dar primero, ¿quién? Una celulitis. Cuando ya es crónico, se va a dar un flemón, pero cuando ya pasa de esa cronicidad, va a pasar a ser un absceso. Un absceso. ¿Ya? Entonces, no le llamemos a todo absceso. No le llamemos a todo absceso. Obviamente el diagnóstico sí es un absceso, ¿no? Porque absceso nos dice, ¿no? Acumulación de pus en un tejido, ¿no? Entonces, absceso obviamente va a llevar a la celulitis y al flemón. Pero si yo quiero ser un poco más específico en mi diagnóstico, pues pondré absceso dental alveolar crónico o agudo, de acuerdo a eso, y de acuerdo a eso, pues diré flemón a nivel vestibular de la pieza tal, o puedo decir celulitis en la región geniana del lado derecho. Entonces, esos son los diagnósticos que tenemos que empezar a manejar. ¿Ya? Ahora, si retrocedemos, por ejemplo, un poquito. ¿Aquí qué tengo? A ver, si ahorita le doy yo el diagnóstico a esta pieza, tengo un flemón en la pieza, pongámosle que es la 46. Flemón en región vestibular de la pieza 46. Y si me voy a la otra imagen, celulitis en región geniana infraorbitaria labial superior del lado derecho. Del lado derecho, porque imagínense, desde su labio está afectado aquí la niña. Entonces, tenemos que saber diagnosticar todos estos, ¿no? Todo eso. Ya. Ahora sí, ya sabemos los tres conceptos. Ahora vamos a pasar a algo más, un poquito más. A ver, ¿qué vamos a hablar de una celulitis? ¿No? Una celulitis, ¿cómo normalmente se presenta? No vamos a hablar tanto de flemón y del absceso, porque el absceso sabemos que son estos dos, son colecciones de pus, sí, pero el flemo se encuentra intrabucalmente y además que es crónico, o sea que es recurrente, así como aparece, así desaparece. Medico y desaparece. Estos no duelen normalmente como duele, por ejemplo, este caso. Este caso sí es súper doloroso. Incluso la niña ni siquiera puede abrir aquí su ojo. Yo le he tapado esto por respeto, ¿no? Pero la niña ni siquiera puede estar con sus ojitos y ni que Rocky Balboa. Pero es la verdad. Entonces, esas son las diferencias. Pero aquí ya vamos a hablar un poquito más centrándonos a lo que es la celulitis, ¿no? En una celulitis, ¿qué vamos a encontrar? ¿No? Obviamente, estos signos, ¿no? ¿Los signos de quién? Sí, se sabe. Dolor, rubor, calor y tumor, ¿no? Dolor, obviamente, aquí dice, ¿no? Un dolor agudo de tipo pulsátil. Lancinante, ¿a qué se refiere? Pulsátil, bueno, ya sabe, ¿no? Pulsátil, pulsa, siente el paciente. ¿Por qué? Porque en cada que va una pulsación de corazón o hace una sístole y una diástole, una contracción, la sangre viene y pasa todo esto y siente, ¿no? El ritmo del corazón. Lancinante, ¿por qué? Porque quema, está caliente, está ruborizado, está caliente. Eso está quemando, es lancinante. Y no bien localizado. El paciente no les puede decir, aquí, justo aquí me duele, aquí. No, me duele todo esto, no sé, hasta mi cabeza me duele. Todo les duele a los pacientes, todo.
No saben, no pueden diferenciar, todo les duele, incluso hasta cuando respiran les duele. Ahora, ¿qué síntomas van a acompañar aquí? Y esto es importante. Normalmente la fiebre, y esto vamos a ver en niños. Ustedes ya van a entrar a la pediatría. Si viene un niño con absceso, le van a decir a la madre, ¿le ha dado temperatura anoche? Sí, le ha dado temperatura. ¿Le ha dado algo? Sí, le ha dado paracetamol. Ay, ¿por qué le ha dado paracetamol? Ya le dio, ni modo, ¿qué voy a hacer? En farmacología ya les voy a explicar por qué no se debe dar mucho antiinflamatorios o desinflamantes en cuestión de abscesos o cefulitis, ¿no? Bueno, les da fiebre a los niños, sobre todo, ¿no? Sobre todo a los niños. Después les da taquicardia, no solamente a los niños, ¿no? A los adultos les da esa agitación, esa desesperación, les está doliendo y su corazoncito. Escalofríos y además un malestar general, ¿no? ¿Por qué? Porque agarrarle la fiebre ya es un malestar general, o sea, se sienten calientes, además con los escalofríos piensan que se están resfriando, que tienen otra cosa y que no es por su diente. Y en algunos casos lo dejan de lado al diente y se van donde el médico. Y el médico te lo deriva a vos. Y vos la agarras y le dices, ¿por qué iba al médico? Es que parecía que estaba resfriado, pero el doctor me ha dicho que es mi diente, dice. Ay, vos me dedicas, haces lo que pasa, bueno, le das lo que tienes que darle. Al día siguiente viene tu paciente y dice, ay, sí, doctor, había sido mi día. Y desde ya me estaba asustando, pensé que me había resfriado, pensé que me había dado otra cosa. Y pasa, suele pasar. Al menos aquellas personas que van a trabajar con médicos se van a dar cuenta que la persona normalmente siempre va a recurrir y primero va a recurrir al médico. No va a venir directamente a nosotros, por más que le esté haciendo llorar el dolor de muela. No, primero va a ir donde el médico. El último minuto y creo una nueva sala. Ya me estaba olvidando el tiempo. Ya, creo que estamos los que tenemos que estar. Aquí vamos a aprender, vamos. Ya. Ahora, entonces eso es lo que pasa normalmente cuando un paciente siempre va a ir donde usted. Primero va a ir siempre donde el médico. El médico les va a derivar a ustedes. Si van a trabajar con médicos, siempre les aconsejo que hagan un buen equipo, ya con el médico. Siempre traten de interconsultar entre los dos, no solamente el médico a ustedes o ustedes al médico, no, siempre entre los dos, sobre todo en este caso de infecciones odontogénicas. ¿Por qué? Porque normalmente el médico sabe qué medicamentos ya está utilizando el paciente. Antes que empiecen a revisar su historia hoja por hoja, no, pregúntenle al médico, díganle, doctor,
¿Qué medicamento está utilizando este paciente? Si está utilizando tal cosa, no está utilizando, el otro día le he dado ya para tal cosa. Entonces, siempre hay que trabajar en equipo. ¿Para qué? Para que, bueno, en este caso, para brindarle esa salud que necesita o que requiere ese paciente, pues ya no sufra el pobre. ¿Ya? Entonces, eso es importante. ¿Ya? Empezando con lo que es celulitis. Ahora, la etiopatogenia, nuevamente etiopatogenia, pero ya hemos hablado, pues sí, hemos hablado de la etiopatogenia, pero de las bacterias. Bueno, ahorita estamos hablando ya de la celulitis exclusivamente, ¿no? Es producido por microorganismos, ¿no? Obviamente, para producir ya estos casos celulíticos, o sea, les estoy hablando de las inflamaciones, ya en este caso faciales, tiene que haber la producción de dos enzimas. ¿Cuáles son estas dos enzimas? Hialuronidasa y fibronolicinas. ya me he variado, ¿eh? Fibronolicinas, ¿ya? Son esas dos enzimas que tiene que producir, ¿quiénes? El Streptococcus y el Staphylococcus. Esas dos se van a encargar de la producción de estas dos enzimas. ¿Para qué? Para empezar la producción de pus a nivel facial. Ahora, ¿qué es lo que pasa si nosotros nos descuidamos en un caso de alguna celulitis? Normalmente la celulitis, si se han dado cuenta, se concentra, ¿no?, en una región, en un espacio. Ahorita vamos a hablar de espacios. Pero si yo no lo manejo correctamente, esto va a empezar a aumentar hacia cervical. Entonces, una vez que llegue a lo que es la línea media del cuello, entonces yo tengo que tener mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si esta línea media es traspasada por el absceso y se viene a toda la región cervical, acuérdense que este paciente corre un serio riesgo en su vida. ¿Por qué? Porque está muy cerca a lo que son las vías respiratorias, toda esa secreción purulenta. Entonces hay que tener cuidado en esos casos. Siempre que vean una angina de Ludwig, siempre que vean esto, por favor, no se metan y derívenlo directamente, ni siquiera a un hospital de primero o segundo nivel, derívenlo a un tercer nivel. ¿Por qué? Porque solo en los terceros niveles hay maxilofaciales. O derívenlo si quiere el paciente a un maxilofacial, pero no se metan en esas cosas, porque si se dan cuenta, son drenajes extrabucales a nivel cervical. Y ahí, por criterio básico de formación que nosotros tenemos, no deberíamos meternos ni por si acaso, ¿ya? Entonces, eso yo les aconsejo, ¿no? Siempre que vean una angina de Lewy, díganle al paciente, mire, esto sale de mis manos, prefiero que esté bien, prefiero que esté tranquilo. Denle su referencia, no importa. Denle su referencia ahí, paciente de tal edad, llamado asistió a la consulta por motivo, no les va a tomar ni 5 minutos y lo despachan y listo. Se solucionan ustedes mismos y además que se ganan ese mismo paciente porque ese paciente va a volver y les va a decir gracias doctor, usted me ha mandado. Listo. Son cosas que se dan, cosas que tenemos que hacer. Cuándo hacer y cómo hacer también hay que saberlo. Ahora, dentro de lo que es la lectura de hemograma, ¿qué es lo que vamos a notar más que todo? Dos cosas dentro de estos cambios. Dentro del parámetro leucocitario vamos a ver, ¿no? Mayor a 8000, ojo, estamos en el recuento leucocitario, mayor a 8000 con desviación a la izquierda, ¿ya? Y neutrófilos en forma de banda. Y además que el BCG va a estar mayor a 70 milímetros de hidrógeno. Entonces, esas son las características que vamos a notar en cuestión a un hemograma. Ahora, en los estadios que vamos a ver dentro de la fase celulítica, dentro de las infecciones odontogénicas, vamos a ver estos 6 estadios, ¿no?, que son extraídos del libro que les he pasado, por si acaso, para que no lo estén sacando nada, está ahí en el libro. Está ahí en el libro. Entonces, primero vamos a tener un absceso que les he dicho, ¿no?, un absceso apical o periapical. Después vamos a tener una infiltración endostática, ¿ya? Esto ya empieza a, en este caso,
en la infiltración endostática empieza ya a romper lo que son las trabéculas óseas para llegar a lo que son las corticales y posteriormente querer romper el periósteo. Después vamos a tener la infiltración subperióstica. Ahí ya se va, ¿no? Cuando rompe la cortical, ya empieza a hacer esa inflamación en el periósteo y esa es la parte más dolorosa. Más dolorosa, ¿por qué? Porque, como les digo, el periósteo no debe separarse del hueso. Si se separa es súper doloroso. Después vamos a ver lo que es la infiltración flemonosa o celulítica, de acuerdo al grado y a la cronicidad. Si es agudo, pues será una celulitis. Si es crónico, irá normalmente a un flemón. ¿Ok? Después lo que es la absedación y la fistulización, que ya puede ser eso artificial o natural, esa fistulización. Y por último, una infección difusa que normalmente casi no lo vemos, ¿no? Dentro del cuadro clínico, bueno, aquí vemos las características de cada una de ellas, ¿no? Normalmente en todas hay dolor, normalmente. Pero obviamente en alguno en grado más intenso, como por ejemplo la superióstica, que en los otros grados que por ejemplo ya es un dolor menos intenso, ¿no? Entonces todas esas características las vamos viendo dentro de lo que son las infecciones odontogénicas. Ahora, los procesos infecciosos odontogénicos son de 4 tipos. ¿Cuáles son? Un absceso apical agudo, lo que hemos hablado, ¿no? Después va a ser un absceso subperióstico. Después vamos a tener un absceso supraperióstico o submucoso, que son casi lo mismo, solamente varía la letra, ¿no? Pero es la misma región, el mismo lugar. Y un absceso cutáneo, ¿ya? Un absceso cutáneo. Esos no son los tipos de abscesos que vamos a tener. Y aquí ya les adelantaba un poco, ¿no? Con esta imagen, donde decíamos que aquí vamos a ver primeramente un absceso apical, un absceso periapical, se acerca al ápice. Y tengan en cuenta que aquí en el ápice, si este es mi ápice, no va a estar justo aquí abajito, no va a estar ahí, no, va a estar a un costado, va a estar de lado, no va a estar aquí abajo, va a estar aquí a un costado. Empezamos con eso. Después, dentro de lo que son, ahora, viene lo que es la superióstica. Ya una vez que este absceso se ha formado a nivel del ápice, empieza ya a buscar un recorrido. Ahorita vamos a hablar de los recorridos que normalmente siguen. Y siempre va a ir rompiendo trabéculas del hueso hasta llegar a la cortical. Llega a la cortical y obviamente pasa al periósteo. Y en este periósteo empieza a separarlo. Y es la fase donde les decía que es más dolorosa. Para posteriormente va a ir ya a hacer lo que es un absceso supraperióstico o submucoso. Supraperióstico ya está por encima, ya ha roto ese periósteo y está debajo de la mucosa, en este caso está debajo incluso de un músculo. Entonces, eso también ya es submucoso porque está debajo de la mucosa y automáticamente supraperióstico porque está por delante del periósteo. Y por último vamos a ver lo que es un absceso cutáneo, ¿no? Un absceso cutáneo que ya excede estos límites y automáticamente aquí tenemos la piel y ya está en continuidad o en continuidad con lo que es la dermis. ¿Ok? Esas son las diferencias. Ahora, en estos casos de abscesos hay que tener cuidado con dos aspectos. Uno, las linfadenopatías o las adenopatías y los trismos. No sé si he hecho, no me acuerdo muy bien con ustedes si hemos hecho examen clínico. En los exámenes clínicos es donde se palpan las adenopatías. Entonces, si es que no les he dado, pues ahorita les voy a dar así, rápido, ¿no? Agarramos y palpamos. ¿De dónde? Desde el pabellón de la oreja. Ahí por delante tenemos lo que son ganglios preauriculares. Bajamos un poco y tenemos ganglios cervicales. Vamos más hacia adentro, tenemos ganglios sublinguales. Vamos hacia la cara y a este nivel tenemos ganglios faciales. Entonces, todos esos ganglios tengo que palpar. Incluso por detrás de la oreja tengo ganglios occipitales. Todos estos ganglios, cuando hay una infección, ese rato se inflaman. ¿No? Todo vamos a ir explicando así consecutivamente para que nos vayan entendiendo. Pero normalmente es eso lo que nos va a notar y nos va a decir, aquí está tu infección, aquí está tu pus y aquí tienes que hacer el tratamiento. ¿Ya?
Es por eso que se palpa, porque como les digo, algunas veces el paciente no se da cuenta cuál le duele, pero le duele uno. Todo esto me duele, no sé cuál, y se desespera, ¿no? Y el trismus, ¿no? Este es un problema muy grande cuando hay una celulitis, por ejemplo, cuando hay problemas de apertura. No se puede ver qué pieza es, qué diente es, ni a qué lado está, porque algunos pacientes son gorditos, ¿no? Vienen y no se sabe a qué lado está. Bueno, el calor, el rubor ya te puede guiar un poco, pero no estás seguro. Entonces, normalmente en estos pacientes que tienen trismus, hay que exigirles que abran y cierren como entrenamiento. Obviamente les va a doler, pero en su casa tienen que estar pues a lo que puedan, aunque sea metiendo dedos, aunque sea metiendo, qué sé yo, su puño, lo que sea, pero para ensanchar esa apertura bucal. ¿Para qué? Para que así venga la próxima, yo vea cuál es la afección y bueno, ya proceda ya sea con la fistulización intra o extraoral y en su caso pues retirar lo que es la causal de esa patología, ¿no? Ahora vamos a ver las vías de difusión primaria. Hay dos tipos de vías, las primarias y las secundarias. ¿Cuáles son las primarias? Las primarias son pues de los dientes y dependiendo de los dientes hacia qué lugar, ¿no? De las raíces de los dientes. Entre los incisivos centrales, laterales y caninos superiores normalmente siempre van a discurrir hacia vestibular, ¿ya? Puede ser que sea a nivel mucoso, gingival o en su caso a nivel cutáneo, en el caso del canino sobre todo. ¿Por qué? Porque el canino está en continuidad, uno, con la fosita canina y con la eminencia canina, que obviamente al ser vecinos puede ser que te dé una inflamación subcutánea, ¿ya? En ese caso sobre todo. Pero después entre los incisivos centrales y laterales, no, toda vestibular. Y muy rara vez hacia palatino, muy rara vez, a menos que la pieza esté vestibularizada y bueno, la raíz esté un poco palatinizada, en ese caso sí te puede dar un absceso palatino. ¿Ya? Aquí tenemos, ¿no? La ubicación. Tenemos una ubicación vestibular, palatina, en el espacio del canino, lo que les he hablado, a nivel de lo que es la fosita canina, a nivel de la inserción del músculo canino. Después, una ubicación peri e intranasal, esto en contacto, por ejemplo, del ápice del canino, que en algunos casos puede perforar lo que es el seno maxilar y ahí ya transminar lo que es el espacio intranasal o perinasal. ¿Ya? Y una ubicación labial, lo que les he dicho, ¿no? Eso en cuestión a incisivos superiores, caninos e incisivos laterales. Ahora, entre los premolares y molares superiores, como vemos en la imagen, va a depender mucho de la raíz que esté afectada. Porque en algunos casos, si bien la pieza puede presentar un absceso apical, pero no son las tres raíces que tienen las afectadas, puede ser una, y puede ser justamente la raíz palatina, como en este caso, y bueno, pues, si es la raíz palatina, ¿dónde va a desembocar? Obviamente que pues, hacia paladar. Pero si en caso fueran las dos vestibulares o una de las dos vestibulares, entonces, pues, en ese caso, pues, hacia vestibular, ¿no? Lo mismo en los premolares, recuerden que el primer premolar superior tiene dos raíces, una vestibular y una palatina, entonces va lo mismo, va lo mismo. Y lo mismo, ¿no? Una ubicación vestibular, palatina, esta también tiene una ubicación geniana, aquí ya empezamos a utilizar ubicación geniana en el premolar y en el molar, y una sinusal, que es muy rara vez, como les he dicho, cuando hay una comunicación o un contacto directo con el seno maxilar. Ahora, los incisivos caninos y premolares inferiores tienen una ubicación vestibular, sublingual, una ubicación en el espacio mentoniano y submentoniano. Recordemos que en la ubicación mental, pues hay varios músculos, varias capas de músculos, ¿no? El músculo cuadrado del mentón, la borla del mentón, el triangular del labio inferior, todos estos músculos. Entonces, depende al espacio que ingrese el absceso para quedarse ya intraoralmente o extraoralmente, porque hay algunos que vienen pues como si se hubieran hecho
colocar aquí una quijada más grande y es debido a esos espacios que tienen ahí los músculos. Los molares inferiores, ¿no? Los molares inferiores que tienen una ubicación vestibular, geniana, submandibular, pero no se queda solamente ahí, sino que vamos a hablar de otros espacios. Y me voy a saltar un poquito la imagen antes que les explique. Y me voy a venir aquí a la difusión secundaria, ¿no? Aquí la difusión secundaria, que vamos a encontrar un espacio. Estos ya son espacios entre músculos, ya entre aponeurosis. Recordemos que así como el hueso está cubierto por el periósteo, cada músculo que tenemos está revestido de una aponeurosis. Y esta aponeurosis lo envuelve biencito al músculo. Entonces, si el absceso quiere pasarlo, pues tiene que romper para empezar esa aponeurosis. No puede, entonces prefiere rodearlo, prefiere estar alrededor del músculo. Entonces ahí es donde se forma. Y aquí hay un músculo y aquí hay otro músculo, pues aquí tengo un espacio. Ese espacio entonces siempre va a estar la aponeurosis. Entonces, ¿para qué? Para que no haya tampoco esa fricción entre músculos. Entonces siempre va a haber un pequeño espacio. Y estos espacios tienen sus nombres. Obviamente depende del músculo. En este caso vamos a encontrar el espacio maseterino, el pterigomandibular, el temporal, el cigomático, el parotidio, el faringio, el lateral, el retrofaringio, que es el más peligroso, y los prevertebrales, que también son muy complicados, pero muy rara vez se dan, ¿ya? De aquí, ¿cuáles más nos importan? En sí nos importarían todos, pero el que nos tiene que llamar la atención son el faringio lateral y el retrofaringio. Ahorita les voy a explicar por qué. Voy a retroceder a la imagen. Ahora, ya sabiendo un poco de esos espacios secundarios, aquí tengo, por ejemplo, lo que es una pericoronaritis de esta pieza, ¿no? De este molar. Entonces, ¿qué es lo que pasa normalmente cuando tenemos estas pericoronaritis? Cuando llega súper edematizado, súper ensanchado, así como en esta imagen, aquí ya hay secreción purulenta y todo ya está totalmente separado. Yo no puedo venir con el bisturí y cortar irracionalmente ese capuchón pericoronario, no. ¿Por qué? Porque está con infección, está con pus. Si yo corto, y aquí les va la explicación que les decía, ¿no? De las arterias, las venas. Cuando yo corto, esa pus que está intentando entrar al riego sanguíneo, al cortar, estoy liberando arteriolas, capilares, estoy abriendo. O sea, les estoy diciendo, así les estoy abriendo la puerta, entren bacterias, a hacer lo que quieran con el organismo. Entonces, en ese caso, no hay que hacer cortes, no hay que hacer esos desbridamientos extensos. ¿Por qué? Porque es una vía de entrada para las bacterias. Y ahí es donde se producen, pues, otras patologías, como puede ser una sepsis o como puede ser una endocarditis. Pues todos esos aspectos hay que tener mucho cuidado. En estos casos, por ejemplo, cuando una celulitis se forma, o sea, yo estoy con mi cara así súper hinchada, está en todos los espacios. Puede estar en el espacio maseterino, puede estar en el espacio pterigomaxilar, puede estar en el espacio parotidio, puede estar incluso en el espacio faringio y faringio lateral. Todo esto está. La colección de pus. Pero es una celulitis. Al ser una celulitis es pues una infección que está distribuida por todo lado. No hay una colección siempre genuina, a diferencia ya de un absceso bien marcado. Un absceso me va a decir, oye, aquí, justo aquí ya se está haciendo lo que es una cápsula donde está concentrando a toda la pus. Y ahí recién yo voy a proceder pues a hacer mi desviamiento. Pero normalmente cuando hay estos casos, no lo hagan, no lo toquen. Primero, farmacología. Y me voy a la otra imagen. ¿Por qué se produce esto? Puede ser por dos factores. Uno, que la comida, ya les explicando, ¿ve? Puede ser que la comida ingrese a todo esto y como es un saquito, la comida se entra y se queda ahí, ¿no? Y esa misma comida les sirve como alimento a esos anaerobios y empiezan a hacer su revoloteo ahí y producen ese absceso pericolonal. Pero no puede ser también un absceso pericolonal debido a eso, sino también puede ser un absceso pericolonal a partir de un trauma.
Entonces la pieza superior, el tercer molar superior, le está dando duro y rico, le está dando ahí al capuchón pericoronal y el pericoronal, pues, ¡pac! Sí. Y al hincharse, pues le está dando vía de acceso también a las bacterias y las bacterias aprovechan, no, qué bien, dicen, no se ha abierto la puerta. Absceso. Entonces, en estos casos, cuando pasan así como estos casos traumáticos, ¿qué es lo que primero tengo que retirar? ¿El capuchón, la pieza o la pieza antagonista? Sé que están cansados, así que no les voy a preguntar. Pero en este caso, se saca siempre la pieza antagonista, la que está causando la molestia. ¿Por qué? Porque yo sé que este tercer molar lo voy a sacar también. ¿Y para qué me va a servir mantener este tercer molar? De nada, entonces, chao, fuera. Saco, hago mi mantención, obviamente, antibiótica. Primero, lo primero. Voy a hacer mi tratamiento antibiótico, antibioterapia. Procedo con la exodoncia del superior, procedo con la exodoncia del inferior y al realizar la exodoncia del inferior recién hago el corte del capuchón pericoronario sobre. Entonces, eso es lo que pasa aquí en estos casos y sobre todo en los molares inferiores. Ahora, estos molares inferiores van a ser los causantes de qué? De estos vías, ¿no? De las faringeas, sobre todo del espacio faríngeo lateral y retrofaringio y prevertebral, que están por detrás. Creo que tengo una imagen acá. Ah, acá está. Ya. Entonces, si nos damos cuenta, aquí está mi tercer molar y aquí ya está el espacio faríngeo y retrofaringio, ¿no? Este es el maxilar, corte transversal y a este costado se viene. Todito esto viene a diseminar. Ahora, una vez que viene a diseminar todo este lado, ¿dónde va a ingresar? A las vías aéreas. Y al ingresar a las vías aéreas, ¿qué va a producir? Va a producir lo que es un shock respiratorio y automáticamente el paciente puede fallecer. Entonces son cosas que si se dan cuenta pueden alterar la vida normal de mi paciente y automáticamente pues fallecer ese paciente. ¿Por qué? Porque ha sido un descuido mío de no atenderlo a tiempo o de manejar medicamentos muy básicos. Y bueno, eso es lo malo de los odontólogos. Manejan sobre todo medicamentos, marcas comerciales, ¿no? Por eso yo les digo, no me utilicen marcas comerciales. Es fácil decirle pues al paciente, oye, anda a comprarte un Novadol, un Flemax. El paciente va a ir, me da tal cosa, y le va a decir, no, no hay. Ah, ya, y no se compra. Ah, pero si le digo, oye, vas a comprar esto, le doy nombre y apellido, entonces va a ir y va a decir, y la de la farmacia le va a decir, tengo de este precio, tengo de este precio, tengo de este precio, o le va a decir, tengo de esta marca, tengo de esta marca y tengo de esta marca. Ahí el paciente va a decir, es más baratito, pero se va a comprar. Aquí no se compre, se va a comprar. Porque algunas veces nosotros, porque nos ha venido a entregar aquí el visitador médico, medicamentos, hacía un montón, cajas y cajas, pero es el más caro, y yo le mando 21 comprimidos, cada comprimido le cuesta 3 bolivianos, estoy hablando de 60, 70 bolivianos. ¿Creen que el paciente va a gastar 70 bolivianos en 21 pastillas? Dígame, sinceramente, ni yo gastaría 70 bolivianos en una de esas pastillas, sabiendo que hay más económicas. Entonces, por eso yo les voy a exigir siempre, toda la vida, al menos hasta el día de su examen final, que me nombren nombre y apellido del medicamento, pero nombre genérico. Yo no quiero nombres comerciales. Si me ponen un nombre comercial, acuérdense que su respuesta, toda su respuesta la voy a hacer nula. ¿Ya? Farmacología lo llevamos mañana, vamos a quedar el horario, si es en la mañana o si es, perdón, si es en la tarde o si es en la noche, porque no sé también a qué hora va a ser su examen de periodoncia. Yo creo que después de eso va a ser la clase y ahí vamos a llevar farmacología, ¿ok? Ya, ahora, el medio de difusión de los abscesos. ¿Cómo es el medio de difusión de las infecciones odontogénicas? No va a ser por vía sanguínea y tampoco va a ser por vías, bueno, en sí de los espacios sí, pero va a ser otro lugar.
sino que va a ser por vía linfática. ¿Pero por qué por vía linfática y no por vía sanguínea, que sería más fácil? Porque las moléculas son grandes de estas bacterias y no pueden ingresar a las arterias, no pueden ingresar a las arteriolas, a los capilares, no pueden ingresar, no pueden ingresar. Y además que hay una contradicción aquí también, ¿no? Que las venas que vienen hacia lo que es la cavidad craneana y la cara, no tienen pues las válvulas de retorno como lo tienen las piernas o los brazos. Cada una recorre la sangre, bota la sangre del corazón y al hacer el intercambio gaseoso, pues la sangre que haga recorrido, pues hay válvulas, pequeñas válvulas, y estas válvulas pues, se cierran. ¿Para qué? Para que no haya ese retorno venoso. Pero en la cabeza no hay. ¿Por qué? Porque funciona por simple gravedad. Es por eso que nosotros, que, por ejemplo, nos damos la vuelta de cabeza. Y a ver, hagamos una parada de manos por más de 3 minutos, vamos a parecer colorados. Incluso nuestros ojos se van a teñir de rojo porque por la gran cantidad de vascularización que está existiendo y que no está habiendo retorno venoso. ¿Por qué? Porque no hay esas válvulas en nuestra cabeza. Entonces, al no haber ese retorno venoso, entonces no hay como tampoco difuminar estas infecciones. Entonces, ¿qué hacen las infecciones? Normalmente no entran a la arteria, no entran a la vena, pero sí pueden entrar al sistema linfático. Entran al sistema linfático y automáticamente los ganglios linfáticos ¡poc! Se hinchan y los detienen, así como si se parara un auto o una camioneta de la policía y dice, alto, listo, aquí se paran, ustedes no se mueven más. Y listo, y ahí los contienen. Y ahí es donde empieza a formarse ese absceso grande, purulento, ¿vale? Donde tiene calor, dolor, edema, tumor, tumefacción. Ahí es, gracias a quién, al sistema linfático. Entonces, el sistema linfático nos ayuda a retener en un lugar específico a este absceso para que nosotros podamos ir, ay, aparte, tiramos el corte y sale todo como si fuera chique. El día de mañana hay algo que me he olvidado, no les he dado los colores de abscesos, pero les voy a dar en forma resumida. ¿Ya? Ahora, radiográficamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Radiográficamente vamos a ver primero en un absceso periapical, ¿no? En los primeros estadios que no hay cambio, no hay cambio. Si, por ejemplo, se está formando un absceso, el paciente va a sentir un poquito de dolor. Al lado sacar radiografía, pero no se ve nada. Entonces, puede ser que esté empezando el proceso infeccioso. Puede ser, ¿ya? Pero aquí dice, ¿no? Por lo general se ve una imagen radiolúcida, ¿no? Una imagen radiolúcida con bordes no tan definidos, ¿no? Es algo irregular, es un poco irregular, ¿no? Un poco irregular. Después de localización periapical lateral, lo que les decía, ¿no? Es de una ubicación lateral. Después, ¿qué más vamos a ver? Aquí está, ¿no? Vemos la pieza, presentaba ya aquí, ¿no? Y se pierde un poco aquí. Si se ven, todavía hay como trabéculas óseas, pero ya se está queriendo definir aquí lo que es el absceso. Y este absceso ya ha pasado a una forma crónica. ¿Por qué? Porque ya ha fistolizado por vía cervical. Entonces, esta es la pieza y bueno, se realiza el tratamiento de conducto que en algunos casos sí funciona, pero se aconseja retirar la pieza por el agente patógeno que haya podido estar presente. Nosotros normalmente no hacemos antibiogramas, o sea, lectura o conteo de bacterias en secreción purulenta, porque no hay todavía esa tecnología, lamentablemente, para que esté al acceso de nosotros, ¿no? En los terceros niveles hay, pero nosotros no tenemos mucho acceso a eso. Pero sin embargo se le puede hacer y se puede decir, es tal bacteria con tal apellido y bueno, es aerobio, es anaerobio, listo. Ahí se lo limpiamos con tal medicamento. ¡Chao! Entonces, esas son las cosas que van pasando. Ahora, dentro de los abscesos ya de forma crónica, ¿no? Son mal definidos, no tienen ya una definición ni circular ni nada. Se observa una transición gradual del hueso y de la trabécula normal. Como pueden darse cuenta, no se nota muy bien, ¿no? Aquí un poquito tal vez se note, pero después no se nota más. Después, su estructura interna consiste en un cambio notable de la densidad
y, o sea, la cual presenta una forma radiolúcida, ¿no? En esta sección. Ustedes. Ahora, el diagnóstico diferencial, que vamos a ver radiográficamente, estoy hablando, radiográficamente. La displasia de cemento óseo periapical. ¿Me escuchan, chicos? Sí, yo creo que sí. Entonces, en el diagnóstico diferencial radiográficamente hablando, vamos a encontrar la displasia de cemento óseo periapical. Y bueno, dentro de las complicaciones, ¿no? Ya hemos visto uno que es la angina de Ludwig, que es la invasión de toda la parte cervical de este absceso. Después vamos a tener una mediastitis. ¿Qué es cuando pasa una mediastitis? Normalmente cuando estamos con la infección, entonces esto ya no trasciende tan a cervical, pero trasciende hacia el mediastino. Y en el mediastino ya es otra cosa, ¿no? Puede invadir regiones que la verdad uno no quisiera, como puede ser espacios cardíacos o espacios respiratorios, que son más complicados. Y en vez, por ejemplo, de ingresar hacia la vía pulmonar, va a estar alrededor del pulmón y no va a dejar que el pulmón haga su trabajo, sino el absceso va a estar alrededor y eso ahí se va a quedar. Y no vamos a poder, y vamos a presentar disnea. Y por último, la fascitis cervical, cervicofacial necrotizante, ¿no? Es cuando un absceso no es bien tratado y no es drenado correctamente. ¿Qué es lo que pasa? Se produce una fistulización natural, ¿ya? Nosotros no lo hemos hecho, sino se ha hecho no natural esa fístula, pero esa fístula ha empezado a crecer. Se ha hecho, para empezar, una úlcera, y de esa úlcera se ha necrosado y se hace un tejido necrosado aquí en esta región, normalmente en el cuello se hace eso. Entonces, esa es la fascitis cervical cérvico-facial necrotizante. Esas son las complicaciones de una celulitis que no ha sido bien tratada. ¿Ya? Y lo que les decía de los espacios, ¿no? Un poquito de los espacios que hemos visto. Ahora el tratamiento lo vamos a hacer mañana, por favor. Cualquiera de ustedes me avisa, me confirma a qué hora va a ser su examen de periodoncia, si no yo le voy a llamar al doctor, porque esta mañana hablé con él, pero él tampoco estaba seguro de si va a dar examen, no va a dar examen. Al final le dije, me avisas, y yo creo que esta noche ya voy a tener alguna noticia, así que les voy a avisar a qué hora, en qué horario nos vamos a ver para la última parte, y pues a darle, chicos, suerte, que les vaya bien en su examen, cuídense, pórtense bien, no hagan viernes de soltero, aunque quieran algunos, métanle a la estudiada y pues periodoncia, su último examen, así que suerte, chicos. No se duerman, despierten, despierten, chicos, a estudiar, a estudiar. Hasta luego, doctor.